El tema de hoy va a ser sobre tabla periódica, que ayer charlábamos, en algún momento también se los comentamos con Francisco, de que es una herramienta que ustedes tienen que tener siempre disponible. O sea, tabla periódica y calculadora científica son dos herramientas que van a tener que tener siempre a mano para trabajar en química, son fundamentales. La tabla periódica, ya les dije, es una herramienta que lo que tiene el concepto de tabla periódica es que los elementos químicos están ordenados, están colocados en una disposición que los va relacionando entre sí y que los muestra, vuelvo a repetir, ordenados. Están colocados por su número atómico, por su configuración de electrones y sus propiedades químicas. Pero ustedes van a ver fundamentalmente de que hay un orden de acuerdo al número atómico, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que era un número atómico? El número atómico Z, lo que nos marcaba era la cantidad de protones que tenía un átomo. Entonces el hidrógeno, que ustedes lo van a encontrar aquí arriba, tiene un número atómico Z, un Z de 1, quiere decir que tiene un protón. El helio, que está en el otro extremo, es el 2, ¿sí? Litio 3, berilio 4, que también, como se hablaba ayer, en un elemento químico que está en estado elemental, ese número atómico, además de los protones, va a representar a los electrones, ¿sí? No así en los iones, que lo vimos al final de la clase de ayer, donde los elementos químicos perdían o ganaban electrones, entonces quedaban con una carga eléctrica, entonces ahí ya no había esa paridad electrones-protones. Pero el tema de los protones siempre van a estar. Bien, esta es la tabla periódica que ustedes tienen en el apunte. No es por ahí la más usada, no es la que cada uno va a tener su elección después. Francisco también le subió una tabla periódica que la tienen dentro de los materiales del campus, así que hay muchísimos modelos, hay muchísimas formas distintas de tabla periódica y si bien las tablas periódicas se van actualizando, no hay grandes cambios. O sea, lo que se actualiza, si ustedes se fijan aquí, faltan elementos aquí abajo de la tabla, porque cuando esta tabla periódica se armó, probablemente todavía no se habían encontrado, los elementos que van el 113, el 114. Bueno, yo le estaba hablando de esto, que le decía, bueno, el ordenamiento de los elementos químicos de acuerdo a su número atómico, fundamentalmente, pero también de otras características como es la configuración de electrones, las propiedades químicas, que ya las vamos a ir viendo, ¿sí? Pero esta es la tabla periódica que ustedes tienen en el campus, ¿sí? Esta es la tabla periódica. Le decía, vamos a ver un par de modelos más ahora, pero en general todas tienen la misma información, ¿sí? ¿Y por qué periódica? Porque el ordenamiento que se hace de la tabla nos va a mostrar ciertas cuestiones que se van a repetir o van a ser muy similares de un elemento a otro. Por ejemplo, si nosotros empezamos a correr sobre la línea, sobre cada una de las líneas, vamos a ir viendo de que los átomos van cambiando paulatinamente. Entonces, por ejemplo, si nos ubicamos en la segunda, ya después vamos a ver cómo se llaman las filas y las columnas, pero en la primera fila, y vemos estos últimos elementos, vamos a ver de que todos son gases, o que va a haber un cambio muy gradual. Además, por ejemplo, si nos situamos en una columna y vamos bajando, vamos a ver que hay muchas características químicas que van a ir compartiendo. O sea, esto se va a ir repitiendo. Por eso se llama tabla periódica, porque hay tendencias que se van a ir repitiendo a lo largo de toda la tabla, ¿sí? La historia de la tabla es muy interesante. Fue la tabla que usamos hoy, o el verdadero inventor de la tabla periódica fue Dmitri Mendeleev, que era un científico ruso que empezó a estudiar los elementos químicos y empezó a encontrar
similitudes que le estamos contando, y bosquejó un primer esbozo de tabla donde colocó los elementos que conocía, pero si bien hubo otros científicos que también trabajaron a la par y que también dibujaron algún tipo de tabla periódica, pero este ruso lo que hizo, además de ordenar los que él conocía, él predijo algunos elementos que aún no se habían descubierto. Él dejó hueco y dijo, bueno, acá tiene que haber un elemento que tiene que ser parecido a este o a este, y por eso se le reconoce como el inventor de la tabla periódica, Dmitri Mendeleev. Bueno, esta es la tabla periódica que yo les decía. Van a ver de que a temperatura ambiente, lo que vimos en la primera clase también ayer, el estado de agregación de la materia va cambiando. Y con los elementos pasa lo mismo. Hay algunos elementos químicos que a temperatura ambiente son gases, como el hidrógeno, como el oxígeno, otros que son líquidos, ¿sí? El mercurio, por ejemplo, el bromo, y la mayoría van a ser sólidos. Lo que yo les decía de las filas y columnas. Las filas de la tabla periódica, ¿sí? Esto que está marcado con 1, 2, 3, 4, se van a llamar períodos, ¿sí? Periodo 1 tiene 2 elementos, el periodo 2 tiene 8 elementos, el 3 lo mismo, y después se empiezan a completar. Las filas, entonces, se van a llamar períodos. Y las columnas se van a llamar grupos, ¿sí? Grupo 1, grupo 2, grupo 3, así hasta el 18. Y hay una segunda subdivisión de los grupos que empieza con el 1A, 2A, sigue en el otro extremo de la tabla periódica con el 3A, 4A, 5A, que estos de los extremos son los elementos representativos de los grupos. Y en el medio tenemos también varias columnas, ¿sí? Varios grupos que son de los elementos de transición, ¿sí? Metales de transición en general. Entonces vamos a encontrar el grupo 3B, 4B, 5B, el 1B en el otro extremo. Hay 3 columnas del grupo 8B, ¿sí? Entonces, la tabla está organizada en periodos y en grupos. Eso es importante, recuérdenlo cuando trabajemos en algunas actividades ahora al final, que les van a pedir que busquen algunos elementos por su grupo y por su periodo. Y lo que yo les decía, dentro de los grupos los elementos tienen ciertas características químicas similares, y dentro de los periodos también hay una cierta relación, hay ciertos cambios muy graduales, muy paulatinos, que se van dando a lo largo, a medida que nos movemos de izquierda a derecha. Se van a dar cambios abruptos cuando terminemos un periodo y pasemos al otro. Por ejemplo, entre el neón y el sodio hay cambios importantes, hay cambios abruptos porque cambiamos de periodo. Pero entre el flúor y el neón los cambios son muy sutiles, muy pequeños. Este otro tipo de tabla periódica, ¿sí? Fíjense que si vuelvo un poquito para atrás, ¿qué información encontramos dentro de los cuadritos? Que ya después vamos a ver qué, pero encontrábamos poca información. En esta otra tabla encontramos muchísima información, ¿sí? Y eso va a depender de cada tabla. Mucha de esa información no la vamos a utilizar nosotros en este cursado, pero está y nos puede servir en algún momento. Acá está lo que les decía, los períodos, las filas son los períodos, los grupos, las columnas se llaman grupos. Y hay algunos grupos que son muy representativos y que tienen inclusive nombres propios. Por ejemplo, el grupo 1, la primera columna que aparece en la tabla periódica, es la columna de los metales alcalinos. El grupo 2 es la de los alcalinotérreos, metales alcalinotérreos. Otro grupo importante es el grupo 17 o 7A, que está al final prácticamente de la tabla, que es la de los halógenos, y el grupo 18, que es la de los gases nobles, ¿sí? Dentro
podemos llegar a encontrar algunos otros grupos con nombres, pero ya no es tan usual. Pero estos 4 grupos son grupos muy representativos y que tienen su nombre propio en la tabla periódica. Y lo que le decía ya al principio, la tabla está ordenada y se puede utilizar para saber las relaciones que hay. Por ejemplo, vuelvo un poquito para atrás. Yo sé que el sodio, que está aquí en el grupo 1 o 1A de los metales alcalino-térreos, cuando reaccione químicamente va a tener un comportamiento similar, no el mismo, al potasio. Pero yo sé que el potasio va a tener un comportamiento químico en las reacciones químicas muy distinto del bromo, por ejemplo, que eso lo vamos a ir viendo cuando vayan pasando las clases, ¿sí? Entonces, dentro de esto, puedo predecir ciertas cuestiones. Y también puedo predecir lo que va a ir pasando a medida de que yo me mueva hacia la izquierda en la tabla periódica. Pero, a su vez, permite pronosticar cómo van a ser los componentes nuevos que se vayan descubriendo, ¿sí? Recuerden que hace 10 años atrás la tabla periódica terminaba en el elemento 112. El último que se conocía era el 112. Hoy estamos en el 121, 122. ¿Por qué? Porque sabiendo que puede haber otros elementos que no se van a encontrar en la naturaleza. Hay elementos que no aparecen en la naturaleza, pero que los científicos los han fabricado en laboratorio y a través de distintos procesos han logrado. Hay algunos que son extremadamente inestables, por ejemplo, el elemento 118, bueno, esta no recuerdo, y ya tiene nombre, pero no lo recuerdo. Francisco, si vos te acordás, me ayudás, pero se sabe cómo es, se lo conoce, pero para que tengan una idea, se han logrado hasta ahora 3 átomos en el laboratorio. Y el que más duró apenas 5 segundos y se autodestruyó. Pero ya eso alcanzó para saber que ese elemento existe, que se puede formar y que está ahí, y eso poquito que duró alcanzó para comprobar de que la tabla periódica está en lo cierto y que se puede pronosticar. Pero eso es otra historia. Les decía, la tabla periódica está organizada en cuadraditos, en celditas, que cada celda representa un elemento químico. ¿Y qué vamos a encontrar? ¿O cuáles son las cosas que vamos a buscar más asiduamente nosotros en la tabla periódica? Estas 4 cosas. Por supuesto, el número atómico. Dijimos que la tabla periódica va creciendo en su número atómico de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Empezamos con el 1, el 2, volvemos al 3, o sea, los números atómicos van creciendo hacia la derecha y van creciendo hacia abajo. Y de esa forma están ordenados. El número atómico Z, que en la mayoría de las tablas periódicas aparece arriba. Puede aparecer en la esquina izquierda, en la derecha, en el medio, pero siempre está en una posición bastante preponderante. El símbolo del elemento, recuerden que hay elementos, que todos los elementos químicos tienen un símbolo que es una o 2 letras. ¿Sí? En este caso el sodio, ¿sí? Su símbolo es Na, es Na. El nombre del elemento y el número másico o masa atómica, que lo conocemos como A, que sabemos que es, recuerden, y esto lo vamos a ir repitiendo para que les quede, el número másico A es la suma de todas las partículas que se encuentran en el núcleo, protones más neutrones. En otras, les decía, va a aparecer un montón de otras propiedades, o de otra información, perdón. Fíjense, el número atómico sigue apareciendo en la esquinita de arriba. Ahora ya el peso atómico no está abajo, está arriba, pero está bien indicado. Yo prefiero hablar de masa atómica y no de peso. Si bien en general se usa indistintamente, no es lo mismo. Hay diferencias importantes. Entonces, aquí esto está sacado del apunte que ustedes tienen, pero no sería lo más correcto hablar de peso atómico. El símbolo bien visible, el nombre del elemento, la valencia, que ya vamos a ver en un par de clases qué es la valencia, y puede aparecer la valencia o puede aparecer el número de oxidación, que ya vamos a ver qué es. La estructura atómica,
esta estructura atómica es parte de lo que le habló Francisco en la clase anterior. La estructura atómica tiene que ver de qué forma se van a organizar los electrones en ese átomo. Recuerden que había un núcleo y una zona extranuclear donde estaban los electrones, pero no están todos desordenados los electrones ni en una nube organizada de cualquier forma. Están organizados por niveles y dentro de los niveles por subniveles. Y lo que nos indica acá es cómo se organiza eso. En el caso del hidrógeno, que tenemos un solo protón, por eso su número atómico es 1, vamos a tener un solo electrón. Por lo tanto, ahí no hay mucha vuelta. Hay un solo nivel de energía y adentro de ese nivel de energía va a haber un solo subnivel. No hay mucho más para organizar. Entonces acá nos dice que ese único electrón, lo cual es obvio, va a estar organizado en el subnivel S en el nivel 1. Pero si ustedes se fijan en sus tablas periódicas, van a ver que esto empieza a complicarse y empiezan a aparecer cada vez más subniveles. Y esto va a ser importante, esto de la estructura atómica va a ser importante al momento de ver las uniones químicas y al momento de ver las reacciones y la aparición de nuevas de moléculas y de nuevos compuestos. Bueno, en muchos aparece la densidad también como un dato, ya la calcularon, era masa sobre volumen. Acá en este caso van a aparecer el punto de ebullición y el punto de fusión. Les recuerdo, por si no se acuerdan, el punto de ebullición es la temperatura a la cual una sustancia, o en este caso un elemento químico, pasa del estado líquido al estado gaseoso. El hidrógeno, un gas, puede ser líquido, sí. Si bajamos su temperatura hasta 253 grados bajo cero, se hace líquido. Y si la bajamos a 260 grados bajo cero, se hace sólido. Este es el punto de fusión. Punto de fusión, la temperatura a la cual pasa de sólido a líquido. Punto de ebullición, la temperatura a la cual pasa de líquido a gaseoso. Toda esta información, y a veces más información, aparece dentro de cada una de esas celditas de la tabla periódica. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No hay mucho más para ver de tabla periódica, solamente empezar a usarla, empezar a practicar, empezar a encontrar esas relaciones, familiarizarse, saber dónde están los elementos, saber parecidos a qué son, ¿sí? El litio sabemos que es parecido al potasio y el calcio parecido al magnesio, el hierro es un metal, entonces esas cosas nos van a ayudar con toda esta cuestión de poder entender la tabla periódica. Ustedes tienen al final de este apunte tiene actividades. Primero una guía de estudio, la vamos a ver muy rápido porque son preguntas teóricas, y después tienen ciertas actividades. Recuerden que pueden activar el micrófono y cortar o escriben en el chat si hay alguna duda. La guía de estudio, preguntas muy teóricas y básicas. Dar el concepto de elemento químico. ¿Qué es un elemento químico? ¿Sí? El elemento químico es una porción de materia formada todo por el mismo tipo de átomo, ¿sí? Que tiene características propias. Oxígeno, hidrógeno, nitrógeno. ¿Cómo se representan los elementos químicos? Se representan lo que hablábamos recién, por un símbolo. Y ese símbolo tienen que empezar a familiarizarse porque hay, y vuelvo un poquito para atrás, la tabla, van a ver que algunos nos dan una idea de lo que estamos hablando, ¿sí? Oxígeno, su símbolo es la O. El neón, el símbolo es Ne, pero hay otros que empiezan a tener alguna diferencia, o bien porque porque ya estaba usado la letra cuando se descubre el compuesto, el elemento, o bien porque se le puso otro nombre. Por ejemplo, la P. La P no hace referencia al fósforo. La F, bueno, sí, la usaron en el flúor, pero inclusive el fósforo, la P, es porque
cuando se empieza a trabajar con todos los elementos químicos y a darle nombre y armar esta tabla, el idioma de los científicos era el latín. Entonces, todo se expresaba en latín. Y en latín, fósforo se escribe con PH, fósforus. Entonces, por eso quedó la P. Igual que el azufre, una S. Bueno, la A estaba ocupada, usaron la S de azufre, pero azufre va con Z. Y entonces, y bueno, porque en latín azufre se dice sulfur, entonces por eso usaron la S. Hasta ahí más o menos relacionado, pero después entramos a ver que hay algunos elementos que nada que ver. Potasio una K, el sodio Na, que también tiene que ver con el latín. Sodio se decía natrium, o se dice natrium en latín, potasio se dice calium, que todos tienen su significado. Pero eso es lo que tienen que empezar a familiarizarse. Los elementos químicos se nombran o se representan con un símbolo, que es una o dos letras. Bueno, ya estoy llegando. Bueno, ¿en qué está basado el orden de los elementos? Ya dijimos, en el número atómico, o sea, en su número de protones, que es invariable. Sabemos que podemos perder electrones o ganar electrones en un elemento químico, pero nunca va a perder o ganar protones. Porque si pierdo o gana protones, ¿qué puede pasar? Un elemento puede perder protones, pero se transforma en otra cosa. ¿Sí? Si algún elemento que tiene 140, perdón, 140 no puede tener, 80 protones, se parte a la mitad y pasa a tener 40, ya no es más ese elemento, va a ser otro elemento. Esto se da en la naturaleza, sí, hay transformaciones de un elemento a otro, son las famosas reacciones de destrucción de los átomos que se usan para, se usa para obtener la energía atómica. Pero eso es otro tema y acá tienen que saber que el número atómico es invariable, que la cantidad de protones no cambia. Bueno, periodo y grupo ya lo estuvimos hablando. Periodo son las filas y los grupos las columnas. Esto es otra cosa y me olvidé de contárselo. Los elementos químicos van a ser, se los puede dividir, y perdón, vuelvo sobre la tabla, porque me olvidé, van a ser, acá no está bien marcado, pero se dividen a su vez en 3 o 4 grandes grupos. Tenemos los metales, que son la gran mayoría de nuestros elementos químicos de la tabla periódica, metales, el sodio, potasio son metales, el hierro, el aluminio son metales. Después tenemos un grupo muy pequeñito, de alrededor de 15 elementos, 17 elementos, depende de cómo lo tomemos, que son los no metales, ¿no? Está el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, son no metales. Y aquí en el medio tenemos metaloides, que son elementos químicos que son de transición, que tienen muchas características de los metales y algunas características de los no metales. Por lo tanto, por ejemplo, telurio, antimonio, son elementos metaloides que son muy poquitos. Y la última columna, que muchas veces nos olvidamos de que existe, ¿por qué? Porque son los gases nobles, o gases raros, o gases inertes. ¿Por qué? Porque tiene una estructura atómica tan perfecta, tan completa, que no sufren ninguna reacción química. Ya vamos a ver que cualquiera de estos elementos puede reaccionar con alguno de los otros elementos de la tabla periódica y formar un compuesto nuevo. Los gases nobles son tan nobles que no reaccionan. Nunca vamos a ver un compuesto que tenga helio, nunca vamos a ver un compuesto químico que tenga neón. Lo de nunca es relativo, pero bueno, por ahora es nunca, porque no reaccionan químicamente, son tan perfectos, tan completos que no reaccionan químicamente. ¿Sí? Esos son los 4 grupos. Y la pregunta decía, ¿cómo cambia ese carácter? Bueno, ese carácter metálico, a medida que yo me desplazo hacia la derecha de la tabla periódica, van a ir haciéndose cada vez menos metálicos. ¿Sí? Volvemos aquí, perdón.
Los elementos representativos, según el grupo, son, como ya lo expliqué, teníamos esos dos grandes grupos, elementos representativos y elementos de transición. Y esto es lo que estuvimos hablando, que los grupos 1, 2 y 7A tienen nombres propios. El grupo 1, la primera columna, son los alcalinos, el grupo 2, los alcalino-térreos, y la anteúltima, los halógenos. Vamos a la actividad práctica. Tengo la tabla ahí para que me quede a mano. Acá sí ya teníamos que trabajar con la tabla periódica, tenemos que ver qué es lo que aparece y buscar los elementos. Y ver sus características también nos va a ayudar. Dice, indique el periodo del grupo de cada uno de los siguientes elementos e identifícalos como representativo o de transición. El primero que teníamos era el diodo. Volvemos un poquito para atrás. Esta tabla no nos ayuda mucho porque tenemos solamente los símbolos, pero créanme que el yodo está representado por una I latina. No esta I que está acá, sino que es el itrio, sino por esta I. Este es el yodo. ¿Sí? Fíjense, encontré el yodo. ¿En qué periodo está? 5. ¿En qué grupo está? En el 7A. Y está dentro de los elementos representativos. El yodo 5, grupo 7A, representativo. Ustedes tienen que ir haciendo esto con cada uno de sus elementos, ¿sí? Que eran, creo que son 4. El manganeso, y acá con cuidado porque hay un elemento que es muy parecido, que es el magnesio. Bueno, este es el manganeso. El magnesio está muy a la izquierda, la segunda columna, la columna, en el grupo de los elementos alcalino-térreo. El manganeso está un poquito más hacia el medio. Por eso es periodo 4, grupo 7B, y como está en el medio de la tabla, y vuelvo un segundo, este es el manganeso, el magnesio está hacia un costado, el manganeso está en el medio. Periodo 4, grupo 7B o grupo 7, y está dentro de los metales de transición. Esto lo tienen que hacer con cada uno. El bario, periodo 6, grupo 2A, es un elemento representativo, y la plata, otro de los elementos que tiene un símbolo raro, porque no es la P, no es el PL, que sí están en la tabla periódica, pero no, la P vimos que era el fósforo. Entonces, ¿qué pasó con la plata? Bueno, no hubo que inventar mucho, porque plata en latín se dice argentum, así que le pusieron la A y la G, argentum. Para los que no sabían, de ahí viene un nombre de Argentina. ¿Sí? Está en el periodo 5, grupo 1B, y es un elemento de transición. Vamos con la pregunta 2. El estudiado nos hablaba del estroncio. El estroncio es un elemento que da color rojo brillante a los fuegos artificiales. ¿Sí? Es el uso más conocido del estroncio, además que se usa para algunas otras cosas, pero ya hace mucho tiempo, desde la antigüedad, que se usa el estroncio para los fuegos artificiales rojos. Y el estroncio, otra vez, su elemento químico, como estaban usados casi todos, se nombra con el símbolo SR. SR. Lo buscamos el estroncio y el estroncio está aquí. Es el elemento 38. Este es el estroncio. ¿Y qué nos pide? ¿En qué grupo se encuentra y qué nombre tiene? ¿Y qué nombre tiene ese grupo? Está en la segunda columna, por lo tanto es el grupo 2A. Y recuerden que era uno de los grupos que tenía nombre propio. ¿Sí? Ese grupo de los metales alcalino-térreos. Dice, para el mismo grupo, ¿qué elemento está en el periodo 3? Periodo 3, si estaba en el periodo 5, tendríamos que subir 2 filas hacia arriba. Y allá nos encontramos con el magnesio. El magnesio también es un elemento alcalino-térreo,
bastante parecido en muchas características químicas al estroncio. Y después nos pide que nos desplacemos sobre el período hacia la derecha y que veamos que alcalino, la primera columna, que halógeno, la anteúltima, y que gas noble están en el mismo periodo que el estroncio. Y ahí encontramos que el metal alcalino del grupo 1A es el rubidio, con el símbolo Rb. El halógeno es el yodo, o yodo, que su símbolo es una I, y el xenón es el gas noble. Ya lo podemos ver, estroncio estaba aquí, rubidio es el alcalino, nos desplazamos hacia la derecha, encontramos el yodo y el xenón. Ya vamos terminando, y ahora tenemos que ver si cada uno de los elementos siguientes es un metal, un no metal o un metaloide. El carbono, aquí, y es un no metal, ¿sí? El carbono es un no metal, el arsénico es un metaloide, ese es uno de los elementos de transición. El arsénico es este, es uno de los metales de transición o metaloides, no se confundan con estos metales de transición, sino que es transición entre metales y no metales, ¿sí? Un metaloide. Y después los otros dos son más simples. El aluminio es un metal y el oxígeno es un no metal. Carbono y oxígeno, dos elementos sumamente importantes para los seres vivos. Carbono es prácticamente el segundo elemento más abundante en el cuerpo humano y el oxígeno es el más abundante. Entonces, entre estos dos, carbono y oxígeno, nosotros somos gran parte oxígeno y gran parte carbono. ¿Sí? Bien. Y acá nos dan una serie de elementos. Magnesio, calcio, bromo y criptón. Dice, ¿cuál de estos es un gas noble? Tienen que ir a la última columna, buscamos en la última columna cuál de estos, y vemos que los gases nobles tenemos el helio, el neón, argón y criptón. Por lo tanto, nuestro gas noble va a ser el criptón. ¿Cuál es un no metal? Magnesio y calcio están muy a la izquierda de la tabla periódica. El criptón vimos que era un gas noble, por lo tanto, debería ser el bromo. Y es cierto, no solamente es un no metal, sino que es un halógeno. Está en la columna 17, en el grupo 17 o 7A, el bromo. Ese se encuentra en el grupo 2, periodo 4. Tenemos que buscar el grupo 2, periodo 4, y el compuesto que nos vamos a encontrar ahí es el calcio. Y el último, lo último que nos piden es, ¿cuál es un alcalino térreo? Y acá nosotros decimos, bueno, a ver, el criptón ya lo usé, el bromo lo usé, el calcio lo usé, debería ser el magnesio. Sí, pero el calcio también. Los dos son alcalino térreo. El magnesio está en el periodo 3 y el calcio está en el periodo 4.